Corría la primera década del 2000 y en México explotaba el ritmo de la música duranguense y con ella su pasito de baile tan típico y entusiasta que contagiaba a cualquiera que estuviese cerca. Era el condimento perfecto para todas las fiestas llevadas a cabo en ese país. Dentro del género musical mencionado, Sergio Gómez y su banda Capaz de la Sierra brillaban en México y en el sur de los Estados Unidos por su marcada voz y estilo. Pero ese brillo duraría poco y se convertiría en una total opacidad luego de que un bestial ataque los pusiera en el recuerdo como el crimen más brutal y macabro que impactó al mundo de la música grupera en México. Hoy vamos a contarte detalles del terrible final de Sergio Gómez, el cantante de Capaz de la Sierra, luego de desestimar amenazas que había recibido previas a un show. Ya hemos visto en otros videos de este canal cómo artistas mexicanos son intimidados y finalmente asesinados por no dejarse doblegar o simplemente restarle importancia. La carrera de Sergio Gómez avecinaba un futuro prometedor, pero alguien decidió ponerle freno a su carrera, convirtiéndose en un ser por demás bifurcado. Paulo Sergio Gómez Sánchez, ese era su nombre completo. Nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Provenía de una familia numerosa. Él era el tercero de 5 hermanos, de origen muy humilde, donde el trabajo era esencial, de muchas horas de trabajo a cambio de unos muy pocos pesos. Era un niño alegre, siempre estaba contento y era amoroso con su familia. A sus 6 años comenzó a mostrar su gusto por la música, motivado quizá por su padre, el cual tenía su propia banda de música regional llamada Happy Boys. Se casó muy joven con Felicitas García y ambos se mudaron a Chicago. Allí comenzó siendo asistente de sonido del grupo Horóscopos de Durango. Luego se incorporó a Montés de Durango y allí tuvo la oportunidad de cantar. Ya a finales de 2002 formó un grupo de músicos de ascendencia mexicana. Era una banda regional norteña, la cual retomó sonidos de batería, teclados, tambora, saxofón y decidieron llamarse Capaz de la Sierra. Muy rápidamente, esta difusión de alegres sonidos se hizo popular en los Estados Unidos y así nació el famoso pasito duranguense. Si bien había nacido de la mano de Paraíso Tropical Durango, la banda de Sergio lo puso bien arriba en su popularidad. El 8 de febrero de 2003 fue la primera vez que apareció en escena Capaz de la Sierra y ese mismo año lanzaron su primer álbum. En tan solo 4 años se convirtieron en una de las bandas más famosas dentro de ese género musical. Con sus 2 primeras producciones, impusieron un récord de ventas de forma simultánea en Estados Unidos y México, superando las 200,000 copias vendidas, y esto les valió su primer disco de platino en 2004. A partir del 2005, comenzaron sus éxitos internacionales de la mano de Procuro Olvidarte y Mi Credo. Fueron nominados al premio Grammy Latino por Pensando en Ti. Esta última se convirtió en el himno personal de Sergio. En 2006 y 2007 ganaron el premio Oye por Mejor Álbum del Año con Más Capaces que Nunca y Conquistando Corazones, respectivamente. A principios del año 2007, la relación de Sergio con los integrantes de la banda comenzó a fracturarse. Cada uno tenía objetivos distintos y esto traía discordia entre ellos. Sergio tenía el sueño de convertirse en solista y ser un Marco Antonio Solís. Esas fueron sus propias palabras. En mayo de ese año, haría su última presentación en Dallas con todos sus integrantes y días después anunciaron su separación. Sergio contó a sus fans que armaría una nueva banda con el mismo nombre ya que le pertenecía.
Esto generó una demanda judicial por parte de los otros integrantes que reclamaban parte de la propiedad y explotación del famoso nombre con el cual se hicieron conocidos y habían recolectado tantos éxitos. Luego de varios meses de disputa, acordaron que Sergio se quedaría con el nombre y las canciones bajo la condición de que tuvieran otros arreglos musicales. Los otros integrantes, por su parte, se quedaron con los instrumentos y el autobús. Sergio reunió nuevos músicos y lanzaron Capaz de Todo por Ti, y ya en septiembre brindaron su primer concierto en el Auditorio Nacional, mientras que los demás integrantes formaron la banda AK7. Un tiempo después, el cantante fue demandado nuevamente por sus ex compañeros al no respetar el acuerdo de los arreglos musicales. También el público le hacía llegar su descontento cuando se percataron que la banda no tocaba en vivo y utilizaban grabaciones de los ex integrantes. Humberto Durán era un nuevo integrante de la banda y quizá el más cercano a Sergio. Confesó que a finales de noviembre de 2007 veía raro al cantante, muy nervioso y como si estuviera muy preocupado por algo. Ciertamente, él temía por las consecuencias de una relación sentimental que mantenía el fundador de la banda con una mujer prohibida y vinculada a un hombre oscuro y poderoso. El 1 de diciembre se prepararon para dar un show en el Estadio Morelos de Morelia, Michoacán. Previo al comienzo del espectáculo, a Humberto lo sorprendieron profundamente ciertas palabras que le expresó Sergio. Le hizo saber que no tenía miedo a morirse y, de ser así, lo haría feliz porque había cumplido su sueño de llevar a la banda al lugar que él quería. Existía un mensaje oculto en las palabras del artista. Quizá sospechaba o presentía un destino final. El show fue un éxito. Pisaron el escenario luciendo trajes elegantes de color azul claro con bordados en plata y negro. El juego de luces y fuegos artificiales le dieron el marco festivo que hizo estallar de algarabía a los casi 40,000 fans que se agolparon para ver y bailar junto a su banda favorita. Interpretaron sus más famosas canciones durante 2 horas aproximadamente. Participaron del evento el Shaka, quien también tuvo un triste final y lo puedes ver también en mi canal, Joan Sebastián, Germán Montero y el grupo Tierra Cali. Alrededor de las 3 de la mañana finalizó el show. Cansados pero contentos por el éxito, decidieron retirarse del lugar y emprender un viaje a Puerto Vallarta, donde tenían que dar otro recital. Se dividieron en 3 camionetas. Sergio abordó una acompañado de su chofer, Jesús Manuel Sánchez, y los promotores Javier Rivera y Víctor Hugo Sánchez. El viaje transcurría en total tranquilidad, pero al poco rato después iba a suceder lo peor. Una caravana de aproximadamente 10 vehículos comenzó a perseguirlos portando armas largas. Realizaban maniobras para acercarse a cada camioneta y divisar en el interior quiénes estaban adentro. Finalmente, encontraron a la persona buscada. Sergio era la presa. El cantante fue secuestrado junto a los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera. El tiempo pasaba y el miedo a lo peor se hacía cada vez más fuerte. Al cabo de 2 horas, los promotores fueron liberados, pero nada se supo de Sergio. Los integrantes de Capaz de la Sierra no querían levantar sospechas, así que decidieron no dar aviso a las autoridades por miedo a las represalias que podían tomar los secuestradores. Los habían obligado a descender de los autos y la intención de ellos era pagar un rescate por su compañero de banda. Pese a esto, el representante de Capaz de la Sierra, Félix Ramírez Vargas, sostuvo que las maniobras llevadas a cabo por los sicarios tenían que ver con un secuestro exprés y con claras intenciones de asesinarlo. En principio, lo que alertó la desaparición de Sergio fue la ausencia a una conferencia de prensa pactada anteriormente y también la ausencia al show al que se dirigían en Puerto Vallarta. Así,
comenzó la búsqueda y el revuelo en los medios de comunicación. Los hermanos de Sergio, Juan y Oscar, emprendieron su propia búsqueda a medida que transcurría el tiempo y no tenían noticias. El 3 de diciembre, en el kilómetro 6, en la carretera Morelia-Chiquimitio, lugareños divisaron entre unos matorrales a 40 centímetros del asfalto un cuerpo sin vida de un hombre de unos 35 años aproximadamente. De inmediato dieron aviso a la policía. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se supo lo peor. Sergio Gómez había sido asesinado. Humberto Durán fue quien confirmó en el servicio forense. Un tatuaje en su brazo izquierdo de una pantera negra con garras pronunciadas desvaneció cualquier tipo de dudas. Los restos tenían signos que delataban una cruel tortura. Exhibía fuertes golpes, estrangulamiento y quemaduras. Su rostro estaba sumamente inflamado y su cuerpo estaba quemado con una sustancia desconocida y, por supuesto, presentaba claras muestras de estrangulamiento. El detalle más oscuro que los investigadores tomaron como un mensaje de los sicarios fue que los genitales fueron destrozados a golpes. También corrió la versión de que el cuerpo de Sergio Gómez había sido descuartizado, pero las autoridades lo negaron. Y esto se confirmó cuando salieron a la luz las fotografías tomadas en el momento de extraer el cuerpo del lugar. Las imágenes son de una índole muy morbosa. Muchos pensaron en que no había necesidad de que salieran a la luz, aunque quizá fueron un mensaje mafioso. Días después del brutal asesinato, las noticias en los diarios aseguraban que si el aviso de la Policía Federal Preventiva hubiera sido más rápido, esta podría haber rescatado a tiempo al cantante de las manos de los sicarios. Son muchas las teorías que se desprenden de este brutal crimen. La que más tuvo relevancia estaba relacionada con Nazario Moreno González, el Chayo, extinto líder de un cártel, y el motivo sería una diferencia de intereses entre las bandas al cual representaba el crimen organizado. Capaz de la Sierra había actuado en una fiesta de los rivales directos del Chayo, los Zetas, y esto no le había caído para nada bien. Cabe destacar que a pesar de todo esto, Sergio Gómez y su banda aparentemente no tenían relación alguna con el crimen organizado. Pero queda más que claro que la forma en la que operan muchas veces se da de manera forzada y el vínculo se establece a través de intereses por parte de la mafia. Otra versión estaba ligada a un crimen pasional que de igual manera también estaba relacionada al cártel. Una traición se paga con la vida, ya sea por intereses comerciales o amorosos. Esta teoría se construyó por los daños infligidos en el cuerpo de Sergio y tenía que ver con una quemadura directa en los genitales. En el año 2006, Sergio suspendió un show en ese lugar debido a las amenazas. Un año después, la llevó a cabo, reforzando la seguridad al momento del espectáculo, y los resultados fueron fatales. Los artistas veían la imposibilidad de suspender el espectáculo porque estaba todo dado para que se llevara a cabo: la publicidad, la venta de tickets y el pago por adelantado. Y por este motivo, la amenaza nunca fue reportada a las autoridades. Felicitas García, esposa de Sergio, supo que él presentía su muerte. El jueves 29 de noviembre, días previos a la tragedia, había tenido una conversación telefónica con cierto tono de despedida. Le pidió que se cuidara mucho, que cuidara a la familia y la sacara adelante, haciendo hincapié en la posibilidad de que se avecinaban tiempos duros. Los restos de Sergio Gómez, en principio, fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, donde se realizó la necropsia. Y en la noche del 3 de diciembre, se entregó el cuerpo a la familia, que lo trasladó hasta Ciudad Hidalgo para ser velado en una casa perteneciente a sus tíos. Al día siguiente,
Un féretro de color cobrizo lo llevó hasta la Ciudad de México y fue colocado en una capilla. Su llegada provocó un caos entre los medios de comunicación y sus fanáticos. Esto generó cierto enojo por parte de los familiares, que tuvieron que ingresar corriendo al lugar para darle el último adiós. Los desmanes continuaban y los empujones de las personas dieron por resultado un cuadro de cristal roto y varios vasos rotos. El personal de la capilla se vio obligado a cerrar las puertas de la misma, evitando el ingreso de los periodistas y de los fanáticos. La gran despedida se llevó a cabo durante 10 días y visitó varios lugares, la Catedral Metropolitana de Indianápolis, entre otras. Finalmente, en la mañana del 13 de diciembre, los restos fueron enterrados en el cementerio West Ridge Park Cemetery, al oeste de Indianápolis. El 6 de diciembre del mismo año, es decir, 4 días después del secuestro y asesinato de Sergio, fue nominado a los premios Grammy. Todo por ti se colocó en el puesto 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard. Fue el 5º disco de la banda y el último, con Sergio como vocalista. Se había lanzado el 7 de noviembre de ese mismo año. 5 días después del brutal asesinato, sus ex compañeros de AK-7 le rindieron homenaje durante un show que brindaron en El Rodeo de Santa Fe. Todos expresaron en ese momento que no podían creer ni asimilar lo que había sucedido. Sergio se había encargado de dejar todos sus asuntos en orden. Desconocemos si el motivo que lo impulsó fueron las amenazas o por su propia forma de ser. Por cualquiera de las dos razones, su abogado informó la existencia de un testamento en el cual nombraba a su esposa, Felicitas García, como única heredera. Pese a su intento de dejar las cosas en orden, las disputas legales igualmente se dieron. Se supo que ellos estaban separados, al menos 3 meses antes de su muerte, y esto alentó al hermano de Sergio para reclamar parte de sus bienes. Juan Gómez reclamaba el 50% de los bienes generados por la banda, nacida en el año 2002. Por su parte, Felicitas también quiso obtener la propiedad intelectual del nombre de la banda, pero le fue negada. En contraposición, Juan Gómez presentó una constancia donde figuraba ser el único propietario de los derechos de Capaz de la Sierra. Antes de finalizar este video, vamos a contarte 2 detalles más de esta historia. Al cabo de un año de la muerte de Sergio, Francisco Joel Mendoza anunció el rodaje de una película llamada El Grupero, la muerte de un cantante. Nació con la idea de ser un homenaje, pero lamentablemente se convirtió en una grabación llena de polémica y contradicciones. El cineasta había expresado que su idea no era meterse en controversias ni en ámbitos morbosos, y que su deseo era mostrar su visión del astro duranguense, dirigido con mucho cariño a sus seres queridos. El director aseguró que en su momento había tenido la oportunidad de mostrarle el guión a Sergio y que le había encantado. Finalmente, el 28 de agosto del año 2008 se estrenó la película y, entre varios detalles, la cinta contaba que su esposa había contratado a los sicarios para que lo mataran. Eso habría desatado muchas polémicas y el disgusto entre los familiares, quienes se suponían eran los principales agasajados por el film. Finalmente, el domingo 26 de junio de 2011, la Procuraduría General de la República dio a conocer el presunto asesino de Sergio Gómez. 2 pistoleros de la organización criminal llamada La Familia Michoacana declararon que el criminal era Arnoldo Rueda Medina, un delincuente que por órdenes directas del Chayo secuestró, torturó y ejecutó a Sergio por negarse a pagar un soborno, o vayan ustedes a saber cuál fue el verdadero motivo.